Bendecido, vamos a empezar en la mañana de hoy. Hay buen tiempo. Diga, vine dispuesto a recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Vine a este lugar como iglesia de Jesucristo a transformar mi mente, a seguir conociendo el propósito de Dios para mi vida, para saber cuál es la voluntad del Padre en esta tierra y cuál es el propósito por el cual Dios me ha llamado como embajador en nombre de Cristo. El domingo pasado estuvimos hablando en Efesios 4:11, no lo busque porque ya lo hablamos bastante el domingo anterior, yo lo voy a parafrasear aquí en esta mañana. El apóstol Pablo, por la revelación del Espíritu Santo, él establece, Dios le da a conocer los ministerios espirituales. Los ministerios, dicha sea de paso, son organismos para la edificación, para construcción. Y como son mecanismos o organismos de edificación, Dios establece y le da a conocer al apóstol Pablo estos ministerios espirituales, de las cuales podemos sacar ciertas conclusiones que las sacamos el domingo pasado. Como la primera de ellas, Dios estableció a unos apóstoles, Dios estableció a otros dentro del cuerpo, estableció a otros profetas, dentro del cuerpo, que es la iglesia, Dios estableció a unos evangelistas, y Dios dentro del cuerpo, que es la iglesia, estableció a unos pastores y maestros. Sacamos la conclusión, como lo dice el libro, que el pastor debe ser maestro. Esa es la primera condición. Todo pastor debe ser maestro. Número 2, que ese pastor y maestro ubique, trace bien la palabra de verdad. Número 3, sí. La misión de los ministerios espirituales es perfeccionar a los santos para la edificación del ministerio. Eso fue el propósito por el cual Dios establece los ministerios espirituales, a fin de perfeccionar. Perfeccionar no quiere decir que usted no cometa errores. Perfeccionar quiere decir dejarse edificar, dejarse construir y dejar transformar nuestra mente en nuestros pensamientos para establecer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta en mi corazón o en mi mente. Porque recuerden que la palabra de Dios cumple 3 propósitos: edificación, consolación y exhortación. Número 4. Los ministerios espirituales se hicieron con el único propósito también de hacer crecer a los santos de la congregación, que es la iglesia, en la unidad de la fe. Ahora usted me pregunta o preguntará, ¿qué quiere decir unidad? Quiere decir que nosotros en Cristo somos uno solo. Así como Dios es uno, así nosotros en Cristo somos uno. Ahora, si Dios es uno y Cristo es la cabeza, donde está la cabeza está el cuerpo. Y los miembros del cuerpo, cada quien tiene una función dentro del ministerio. Así que usted y yo necesitamos crecer en la unidad de la fe y también necesitamos edificar aún nosotros mismos y edificarnos y edificar a otros. Como también el propósito de los ministerios espirituales es el de conocer el Hijo de Dios. Oído, y va mucho más allá de conocer a Dios. Porque Jesús mismo en tierra, cuando estuvo vivo, dijo
el que conoce al Padre o el que me conoce a mí, conoce al Padre. Y aquí la invitación de los ministerios espirituales es que nosotros crezcamos, podamos desarrollar nuestra vida en unidad de la fe y también en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ok? Basado en eso, la gracia de Dios, como es crecer en la unidad de la fe, de lo que trata la gracia es fe. Porque nosotros hemos creído, porque algún día alguien, llámese enviado por Dios, alguien, llámese ministro dentro de un ministerio espiritual, nos dio a conocer la verdad de Dios. Y nosotros hemos creído porque nos los contaron. Y eso que nos contaron estuvo basado en fundamentos bíblicos que aquí quedaron registrados. Que tienen fundamento, que tienen evidencia bíblica. Porque nosotros no hemos visto nada. Nosotros hemos creído que es diferente. Yo estoy seguro que a este tiempo, 2016, de los que hoy vivimos, de los que hoy respiramos, yo estoy seguro que ninguno ha visto a Jesús, ni tampoco ninguno de los de aquí que estamos, ninguno vio a Jesús. Tendrías que mostrarme la cédula para ver si eres de aquella época. Y no creo que seas tan anciano o viejo. Entonces, bendecido, a lo que te voy y te quiero decir es que la gracia será revelado a nosotros por fe. Porque hemos creído, no hemos visto absolutamente nada. Hemos creído que somos. Hemos creído lo que la palabra dice en la palabra que nos ha dicho que somos. Hemos creído en la inspiración que tuvo Dios al transmitirle al apóstol Pablo que somos unos bendecidos. Y que podemos gozar hoy en día de los atributos y de los beneficios que sufrió el que fue a la cruz. Pero ninguno de nosotros estuvo con Jesús ahí, ni mucho menos con María Magdalena, ni con la Virgen María o con María, la madre de Jesús. Ninguno, sino que oímos la historia, pudimos también a través de la sabiduría y de la revelación que tuvimos con la ayuda del Espíritu Santo para poder creer. Y ese sí, Espíritu Santo, gracias a Dios, que para esta dispensación de gracia, Dios colocó en cada uno de nosotros la parte de Él. Y esa parte de Él en nosotros es la que nos ha hecho creer. Aunque otros o muchos no han creído. ¿Usted me está entendiendo? Nosotros hemos creído, pero yo estoy seguro que muchos no han creído, porque no han pasado, se han detenido en la semilla corruptible, mas no en la semilla incorruptible. Y hemos hablado aquí en esta mañana o domingos anteriores, que la semilla incorruptible es la palabra que vive y permanece para siempre. Y la palabra que vive y permanece para siempre, ¿sabes quién es? Se llama Jesucristo. Porque Jesús, el que nació de María bajo la dispensación de la ley, dice Juan 1:1, que fue la palabra, que fue el verbo. Pero Cristo es la revelación de la palabra. Y usted no necesitaba la palabra, sino que usted necesitaba siempre a Cristo en su corazón. Y Cristo es la respuesta a esta nación. Cuando hablo nación, es porque fue respuesta a la iglesia. Para que la iglesia no se ocupara de nada más, ni se distrayera en nada más, ni se extraviara en nada más, sino que solamente en reconocer que Jesucristo es el Señor. Por el cual el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos,
haya pues en nosotros este mismo sentir o pensar que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente en Cristo lo hubo en Dios también, porque Dios envió al Hijo. ¿Para qué? Para que toda rodilla se doble, pero no es la rodilla de cada domingo aquí en lo que llaman los muros estos que dicen que son el altar. No. Es Cristo haciendo morada, haciendo habitación, haciendo casa en cada uno de nosotros. Porque el Dios Cristo que tenemos no fue hecho con manos de hombres, ni fue de esta creación. Cristo mismo lo estableció. Y lo estableció en los lugares celestiales. Y después de todo el sacrificio dice que lo sentó en los lugares celestiales a la diestra de Dios. Y si Él se sentó, dice la palabra, que tú y yo también fuimos sentados juntamente con Cristo. Pero usted no ha visto nada. Solamente ha creído que usted es la iglesia de Jesucristo. Y donde está la cabeza, que es Cristo, ahí estoy yo. Donde está la cabeza, está el cuerpo. ¿Ok? Ahora, los pastores y maestros estamos también como los ministros espirituales. Estamos aquí en la tierra para ayudarlos a crecer. Cuando hablo de ayudarlos a crecer es que los santos de la congregación, que son la iglesia, iglesia quiere decir conjunto de ciudadanos que se congregan en un lugar físico, bajo un mismo propósito. Y como estamos hablando de la fe, y estamos hablando de la iglesia, y estamos hablando de Jesucristo, quiere decir que usted y yo necesitamos edificarnos cada día y crecer en Jesucristo. Entonces estamos los pastores y maestros como los ministerios espirituales para ayudarte a crecer. Es una bonita labor. Aunque no todos se dejan ayudar a crecer. Pero es una bonita labor. ¿Para qué? Para que usted cada día pueda llegar a la estatura del varón perfecto. Porque hemos hablado que Cristo tiene unas dimensiones. El amor del Padre tiene dimensiones. Tiene altura. Tiene profundidad. Tiene anchura. Tiene longitud. Y dice dice el libro que el amor de Dios es grande. Es grande el amor de Dios. Que yo estoy seguro que usted aquí, mientras que permanezca en esta vida, no vamos a alcanzar a conocer cuán grande fue el amor de Dios, que tan es así, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por expiación de todos nosotros para cumplir un propósito. Y cumplido el propósito, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, esa es la misión de los pastores y maestros. Principio, donde está la cabeza, debe estar el cuerpo. Principio, donde está la cabeza de la iglesia, debe estar el cuerpo. Eso nos lleva a una conciencia de que usted debe estar tranquilo en el lugar donde Dios lo colocó. Porque si Cristo está sentado a la diestra de Dios, usted también lo está. También hablamos hace unos domingos pasados acerca de los muertos en Cristo. ¿Sí se acuerdan, verdad? De los muertos en Cristo. Los muertos a causa del pecado, que eso ya no existe. Los muertos que la Biblia, o ausencia del cuerpo, que la Biblia llama dormir. Ahí en 1 Corintios 15:51 dice, no todos dormiremos. Este es el misterio de Dios.
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso es un misterio, que yo dije algún día estaremos hablando de ese misterio de la transformación, de cómo pasó con el Hijo. Porque ya tenemos modelo, porque el Hijo de Dios, Jesús, tuvo que resucitar, pero antes el juicio, y resucitó. Al resucitar y presentarnos a nosotros delante del Padre, dice que Él reposó y se sentó a la diestra del Padre. Hay un misterio, pero antes de sentarse, dice que Él se presentó con cuerpo glorificado, sin relación al pecado. Porque la misión de Jesús es que tenía que ser crucificado, tenía que morir para poder quitar, abolir, anular el pecado del mundo. Hecho que todavía hoy se viene hablando. ¿Por qué se viene hablando? Porque hay un mal mensaje, hay un mensaje distorsionado. A la gente todavía se cree que son pecadores. Y de las cosas que Dios resolvió, precisamente fue el pecado. Y la otra parte de los muertos son los muertos en Cristo, que son los muertos espirituales. Ahora, un muerto espiritual no quiere decir, como toda una vida nos dijeron y nos informaron, que los muertos espirituales son aquellos que no se han convertido al Señor. Los muertos espirituales son aquellos que no van a una congregación o a un lugar que le llaman iglesia. Los muertos espirituales son los mundanos. O aquellos muertos espirituales son aquellos que están perdidos y necesitan salvarse. Y déjame decirte que eso no se trata de muertos espirituales en Cristo. Porque ni usted ni yo, ni la humanidad en Cristo está perdida. Porque si estuviera perdida la humanidad en Cristo, estoy hablando espiritualmente, pues Jesús no hubiera muerto todavía. Pero como Jesús murió, el hecho fue consumado. El asunto de que si no vas a la iglesia te pierdes, ese asunto, ese cuento está mal echado. Porque dice que Cristo murió por todos. Por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cristo murió por todos. Cristo no solamente murió por un grupo que va a un centro cristiano o a un centro religioso. Cristo fue el representante o es la representación de toda la humanidad, la que hoy es la iglesia de Jesucristo. Una cosa es que ese porcentaje alto de que es la iglesia, por falta de conocimiento del Hijo de Dios, todavía en sus conciencias y en sus mentes cree que prevalece el pecado. Pero la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado es muerte, bendecido, y si hoy estamos en día haciendo esa separación o esa condenación, déjame decirte que por el error que tú cometiste ayer, ya hoy estuvieras durmiendo. Y yo creo que tú todavía respiras. Hello. Yo creo que tú todavía respiras. Y dice la palabra también que Dios a ti te reconcilió y te hizo embajador en nombre de Cristo sin tomarle en cuenta a los hombres los pecados. Entonces, ¿cuál es el tributo de la gente, de denominaciones y de concilios que siguen hablando? Que si usted no va a una iglesia es mundano o no está convertido al Señor y que necesita convertirse al Señor. No, eso no es así. Porque en vano entonces echaríamos el sacrificio de Jesús. Y te digo un poquito más, aún
el derramamiento de lágrimas de María. Porque yo creo que toda madre que es madre, cualquier cosa que le pasa a un hijo, mínimo llora. Tendría que ser de hueso, de hierro. Hello. Entonces, ¿dónde salen los muertos espirituales? Sencillo. Los muertos espirituales salen porque algún día nacimos espiritualmente. Fue que en algún momento de la historia yo no reconocí, aún no reconozco a Cristo que está en mí. Pero está. Y sale ahí de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, donde dice que nosotros fuimos renacidos de simiente, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiere decir que si usted ha renacido de simiente incorruptible, usted cada vez que usted instaura el pensamiento de Dios en su mente, cada vez que usted instaura el pensamiento, la voluntad de Dios en su mente, cada vez que usted instaura a Cristo en su mente, pensando como Cristo, viviendo como Cristo, funcionando como Cristo, en la dispensación de Cristo. Porque funcionar en la dispensación de Cristo es funcionar en la dispensación de la gracia. Y la gracia es la dispensación del Espíritu. Donde ya todo Dios lo hizo por mí. Todo lo concerniente a lo espiritual, ya Dios lo hizo por mí. Todo lo concerniente a lo natural, me corresponde hacerlo a mí. Oído, aprovecho ahí y digo esto. Todo lo concerniente a lo espiritual, ya Cristo lo hizo por mí. Todo lo concerniente a lo natural, me corresponde hacerlo a mí. Pero pastor, ya Cristo lo hizo todo. Mira, soy rico, ya Dios lo hizo todo. Yo soy santo, no necesito congregarme porque es que yo soy santo. Yo no necesito porque soy perfecto, ya tengo el conocimiento. Ya mi conocimiento en Dios ya ha avanzado tanto que no necesito oír más. Y déjame decirte que los ministerios espirituales están constituidos para hacerte crecer. Porque de cierta manera, en la plataforma natural, en la tierra donde Dios nos colocó, así como está establecido el reino de los cielos, así también fue establecido un reino de ignorancia, un sistema contrario, perverso, malo, que se opone a la voluntad del Padre, y que si tú caes ahí en ese sistema, es normal que te afecte el sistema, o más que sistema, el reino de los cielos. Y es por eso que usted necesita crecer espiritualmente. Aquí no dice que los ministerios se hicieron para que usted llegue a la plenitud de Cristo y ya. Usted tiene que llegar siempre a la estatura del varón perfecto todos los días. Y quitar de la mente pensamientos y deseos engañosos. Quitar de la mente cualquier distracción, como lo dice el apóstol Pablo. Quitar de su mente esas huecas sutilezas, filosofías de hombres, que muchas veces dejamos llevar nuestra vida por los sentimientos y las emociones y por lo que eso nos trae, los impulsos negativos que eso trae. Porque déjame decirte que la furia o la ira que sale de ti, olvídate que eso es espiritual. La ira y la furia que sale en ti muchas veces, digamos que algunas veces, o digamos en otros pocas veces, no voy a decir que en ninguno no sale furia, porque sería caramba, ya llegaste a la plenitud total. Pero como tú estás en un proceso de crecimiento, precisamente usted necesita transformar su mente, más de Cristo y menos de usted. Entonces, los muertos en Cristo lo que necesitan es ser reconciliados. Es saber y anunciarles
que Jesucristo es el Señor, que se fue establecida una simiente incorruptible, que vive y permanece por la palabra de Dios. Es anunciarle el misterio que con la ayuda del Espíritu Santo nos dio a conocer la revelación a Cristo. Vuelvo y digo, principio, Jesús es el verbo. Jesús fue la palabra que caminó, que durmió, la palabra que tuvo hambre, la palabra que en cierto momento Dios le dio la capacidad de hacer milagros. Pero Cristo es la palabra, Jesús mismo, revelado, resucitado. Porque a la iglesia no le servía Jesús el vivo. A la iglesia necesitaba Jesús resucitado. Porque entonces, si no fuese así, entonces nosotros nos tocaría hacer lo que Cristo hizo. Y yo estoy seguro que ese sacrificio fue tan perfecto que usted no estaría capaz y en condición de ir a una cruz a morir por todos. Eso lo hizo fue Dios. Para que usted no pensara en más nada, sino que pudiera establecerse el principio de Dios como reino establecido por Dios en la tierra, para que ese reino pudiese ser manifestado a través de ustedes. Porque si Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces seremos nosotros en Él manifestados en gloria. Eso sí se ve. Se ve la gloria de Dios. Se hicieron presentes los beneficios de Dios para ti. Y uno de ellos es que nosotros ya fuimos redimidos. Otro de ellos fue que ya fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Otro de ellos es que ya fuimos santificados. Otro beneficio fue que ya fuimos limpios, santos y sin manchas, aunque un grupo grande no lo quiera creer. Porque ese grupo grande que no cree es porque por mucho tiempo se acostumbraron a ver. Y usted no necesita lo que hemos creído, no necesita que lo toquen para saber si usted tiene unción o si la persona que lo tocó tiene unción o más unción que usted. Unción traduce Cristo, unción traduce Espíritu Santo, y a todos nos fue dado el Espíritu Santo. Y Espíritu Santo es poder de Dios. La misma unción que levantó a Jesús entre los muertos, la tiene usted. Yo no sé si usted sabía, pero usted en su boca tiene una dinamita de Dios. Y dice el libro que usted está llamado por esa dinamita, por ese poder de Dios, a hacer cosas grandes y mayores que aún las que se hicieron en el antiguo pacto. Pero pastor, yo no veo nada. Es que no se trata de ver, se trata de creer. Pastor, pero es que no he visto nada. Yo lo que veo es una academia de problemas. Es que no se trata de ver, se trata de creer. Porque él dice el libro y dijo el Señor, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahí no dice, estas señales es a los que vean mi nombre. No, ahí dice, estas señales seguirán a los que creen. Y para poder ver hay que creer. Es imposible agradar a Dios sin fe. Y fe es la convicción de lo que usted espera. Fe es la certeza de lo que usted es. Usted espera porque usted ha creído. Si usted no espera, no ha creído. Está bueno, ¿verdad? Entonces lo que ha pasado es que el hombre, la humanidad, ha venido con unas creencias religiosas de un sistema religioso creado por estratagemas de hombres, que lo leíamos ahí en Efesios 4, versículo 11,
Lo que hay es estratagemas de hombres que lo que hacen es engañar, porque sí saben engañar. Porque una de las cosas que más produce dinero y riquezas en la tierra se llama la industria de la conciencia, y más cuando la conciencia se enseña a una conciencia de pecado. Esa industria vale mucha plata. Y no me da miedo decirlo, ni tampoco me da miedo que me oigan decirlo. Es una verdad. Porque la conciencia de pecado lo único que hace es que cada domingo que usted viene, que la persona va a una congregación, es alce la mano el que ha cometido alguna falta, pase al frente, dé una buena ofrenda y quedaste libre. Y así no es. Así no es. Como también existe una compra de conciencia. Y yo creo que el que compró por nosotros ya compró una sola vez y para siempre. Y fue el precio más alto. Es por eso que también otro beneficio es que nosotros somos carísimos en Cristo. Carísimos quiere decir que Dios por usted pagó el precio más alto. No hubo otro precio, sino el mismo cuerpo, partido, su sangre derramada. Porque así lo dice, así fue establecido este nuevo pacto. Este nuevo pacto fue establecido sobre mejores y grandísimas promesas. Promesas son palabras que ya Dios las estableció, que aún en este tiempo puede ser que esas promesas todavía se están esperando que en mí se manifieste. Yo estoy seguro que muchos, o algunos o muchos de aquí, estarán esperando que se manifieste la abundancia y la sobreabundancia. Esas son las manifestaciones que usted y yo esperamos. ¿Ah? Esas son las manifestaciones que usted y yo esperamos. Que mi conciencia cada día esté libre de la agonía de las deudas. Que mi conciencia cada día esté libre de mi conciencia, de la envidia, de la hechicería, de las truhanerías, de las manipulaciones, aún de la religión y del sistema religioso. Porque cuando nosotros entramos a conocer la verdad de Dios, al conocer la verdad de Dios, dice el libro en Juan 8:32, esa verdad a nosotros nos hace libres. Y lo que ha pasado es que la conciencia de pecado ha esclavizado. Es que es sencillo, bendecido. La dispensación de la ley, Dios la establece a causa de la transgresión del hombre. Porque antes que hubiese la ley, el hombre estaba en delitos y pecados. Y por eso Dios establece la ley. Ah, sí. Hace infracción la persona, ahí está la ley. Y como está la ley, entonces la ley te inculpa de pecado. O te culpa de pecado. La persona transgredió, la persona hizo una infracción, la persona cometió un error, o lo que llaman hoy en día pecado, que no existe. Entonces, establecida la ley, viene que hace la ley. La ley lo condena, la ley lo juzga, pero eso lo hace la ley, no la gracia. La gracia de Dios lo que hizo fue reconciliar. Y estableció Dios mismo a través de Jesucristo la palabra de la reconciliación, no de condenar ni juzgar. Es por eso que aquí enseñamos en este ministerio, vea bendecido, no dé juicios, no dé palabras que otorguen un juicio que usted no crea conveniente, que no es. Porque para usted puede ser una cosa, pero la realidad de las cosas es otra. Y usted pensando, maquinando, tabulando, colocando calumnias en su corazón y en su mente, y haciendo que su corazón y su mente sea ennegrecida
entenebrecida y, ¿por qué no, macabra también? Gracias a Dios que eso no pasa aquí, ¿eh? Pero yo como consejo te digo, no condene, bendecido, no juzgue. Un consejo a cada parte de la enseñanza. No juzgue ni condene. No lance juicios a priori. ¿Se acuerdan los acuerdos? No haga suposiciones. Porque las cosas que usted supone no son. Usted habla una verdad. Porque una suposición fácilmente se traduce en un chisme. Y 6 cosas aborrece Dios. La lengua mentirosa es una de ellas. Aquel que da falsas palabras o testimonios y coloca discordia entre los hermanos. ¿Ok? Bueno, pero por ahí no era la cosa. Primera de Corintios. Capítulo 2. Mira lo que yo vengo diciendo. En el capítulo 2, el versículo 9, dice claras las cosas que usted tiene, en las cuales usted tiene que ver. Y son cosas espirituales. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo. O sea que no están en el común. ¿Sí entendió? Cosas que ojo no vio ni oído yo, porque uno las que más ve y las que más oye son las que están en el común. Digamos en la boca de la gente. En lo popular es lo que más se oye. ¿Ah? No ha pasado, no le pasa. Ah, así pasa, ¿verdad? Vayamos a las malas noticias. Las malas noticias, y más cuando son mentiras, son las que más se difunden en los vientos y en las casas y en la lengua de la gente. Entonces dice, cosas que ojo no vio, son espirituales, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas espirituales son las que tienen que manifestársele a usted. Y están basadas en promesas. Palabras de Dios que tienen algún día cumplimiento. Oído, no son los eventos futuros, de eso vamos a hablar, creo que de aquí a diciembre. No son los eventos futuros, uno de los cuales por ahí esta semana no me llama la atención porque la gente inventa muchas cosas espirituales que no son espirituales, son carnales. Por ahí vi en un periódico esta semana que en el mes de diciembre se anuncia, atención, se anuncia en el mes de diciembre del 2016 la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te voy a demostrar esta mañana, con fundamento y evidencia bíblica, que para dar esa noticia usted tiene que trazar bien este libro. Y tiene que ubicarse primero en algo que Dios hizo desde el principio. Dios trató con el hombre de una manera específica, con un pueblo específico, en un tiempo específico. Y eso solamente Dios lo hizo por su soberanía. Eso se llama la dispensación de los tiempos. Dispensación viene de la palabra oikonomía, que traduce economía. Una persona que es economista, estoy seguro que administra bien sus finanzas y su capital. Eso lo hizo Dios. Dios administró para cada persona, para cada pueblo. Administró sus tiempos como también su forma de operar. Su tratamiento. Y a la iglesia, que es la dispensación y el tiempo de la gracia, le dio el mejor
tratamiento. Le dio la mejor operación. No para que veas, sino para que creas. Entonces estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso ya trae una distinción. No en que eres salvo o no eres salvo, o si te pierdes o no te pierdes. La distinción es en que, siendo bendecido, sabiendo que Dios nos amó a todos, unos aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, y el que ama lo que hace se nota. Y otros aman a Dios como les conviene amarlo. Otros ni siquiera se preocupan ni saben que Dios existe, porque no están interesados en las cosas que Dios les ha preparado. ¿Ok? Entonces dice que Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, usted no ha recibido el espíritu contrario de oposición o de resistencia a Dios. Usted ha recibido el corazón que debe amar a Dios en todo, el cual proviene de Dios, para que sepamos, porque hay que saber, para que sepamos lo que Dios te ha concedido. Cuando los ministerios espirituales se usan como deben usarse, lo primero que debe hacer un ministro y pastor y maestro es enseñarle a la gente lo que Dios le ha concedido. Porque la gente, la iglesia, necesita saber lo que va a esperar. Para eso cree. Lo cual también aquí hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Verso 14. Pero el hombre natural es aquel creyente carnal. Oído, ahí no está diciendo que el hombre que no es cristiano. Ahí no está diciendo que el hombre que no es creyente, o el hombre que no está convertido, o el hombre que está perdido, o el hombre que hay que salvarlo. Ahí está diciendo que el hombre natural, aquel que puede creer en algo, y que siendo espíritu, funciona bajo su mentalidad carnal y no espiritual. No percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Si son locura, también podrá decir que son una pérdida de tiempo. No las necesito. Y si no las necesito, mucho menos las voy a recibir. Y si no las recibo, mucho menos las voy a entender. Porque yo quiero es ver. Yo no quiero es creer. El hombre natural percibe las cosas porque se ven. Usted percibe las cosas porque las puede tocar. Tienen forma, son tangibles, son medibles. Pero el hombre espiritual no la puede medir. Si se midiera, usted fuera consciente del amor de Dios. Cuando hablo usted, no estoy hablando de usted. Me refiero a ese grupo de personas. Porque el hombre espiritual valora, considera lo espiritual y es consciente que tiene una dependencia del Espíritu de Dios, no de su mente carnal.
y considera y reconoce como Jesucristo es el Señor, así también reconoce que Jesucristo fue respuesta a todas nuestras y sus necesidades. Pero es que hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Y como se trata de amor, porque el amor de Dios nos constriñe, nos tiene presos, se trata también de demostrarlo. No solamente es oírlo, no solamente es recibirlo, sino que la clave está en entenderlo y hacerlo. Vuelvo, insisto, y me gusta. El que ama lo que hace, se nota y es capaz de hacer hasta lo imposible por hacerlo bien. Porque no las entiende, porque estas cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Ahora, oído, el carnal, no estoy hablando, aquí no está hablando de ese que va a la discoteca o a la taberna. Porque ese que va a la taberna o a la discoteca todavía no ha entendido que ha sido resucitado con Cristo. Pero sigue siendo bendecido, sigue siendo lavado, sigue siendo justificado, sigue siendo santo, limpio y sin manchas. No ha nacido o no ha renacido y él escoge qué es lo que le conviene y qué es lo que puede disfrutar. Pero eso es de cada quien y de cada persona. A nosotros no nos interesa, ni mucho menos a usted le interesa. Usted cuida a sus hijos bendecidos. No cuida al vecino. Entonces el carnal, ya te estoy diciendo con lo que estamos hablando, que no quiere decir el que anda en discoteca o el que anda en una taberna o el que ahorita está en la playa porque no quiso venir aquí a la iglesia. No, ese no es carnal. Mira, carnal se refiere a todo aquel que no conoce su identidad. Ese es carnal. Y por ser carnal, no entiende lo espiritual. Si no entiende lo espiritual, bendecido, ¿cómo va a entender que es casa de Dios en la tierra? ¿Cómo va a entender que es justicia de Dios? Como es carnal, entonces abunda el pecado. Y se satisface de su mente carnal. Entonces dice, el carnal se refiere a todo aquel que no conoce su identidad. Oído, estamos hablando que no conoce su identidad espiritual, o su esencia, o su naturaleza divina. Ese es el hombre carnal. Que para poder sentir o estar dentro del grupo, necesita ver o necesita que lo toquen para poder considerar lo espiritual. Tanto así que esa mente o ese hombre carnal tiene una dependencia no del Espíritu Santo, sino que tiene una dependencia de sí mismo y tiene una dependencia aún de otro o de un líder o de un pastor, hablando de ministerios espirituales. Yo voy a la congregación el domingo porque ese pastor ora bonito, lanza unas oraciones de media hora y ahí me mete él a mí en sus oraciones. Y yo me meto ahí y listo, salí perdonado y santificado. Y ese día, ¿qué tal que yo amanezca con ganas de no orar? ¿Cómo queda la gente? Aquí es cada quien pela por su afrecho. Vuelvo, insisto, los ministerios espirituales están para ayudarte a crecer. La palabra te ayuda a crecer y te ayuda a tener un desarrollo, un estilo de vida espiritual, para que tú, conforme a ese estilo de vida, usted tenga resultados. Y resultados garantizados, porque los resultados son magníficos. Contar con el favor de Dios, eso es impresionante. Poder calificar en cosas en las cuales usted no ha sido calificado
Pero usted ha tocado una puerta para que califique. Oído, no puede calificar si no ha tocado la puerta. Y si no ha tocado la puerta, ¿cómo le van a abrir? Hello. Oye, está bueno. ¿Ah? El creyente carnal es aquel que se deja llevar por las emociones y sentimientos. Por nada se resiente. No lo llamó el día de cumpleaños, se resintió. No le dio un poquito de agua, se resintió. El agua es para mí. Por todo se resiente. Ese es el carnal. Y todavía se deja llevar por las obras muertas. Y las obras muertas son aquellas que tienen que ser vistas para poder creer. Y recuerda que el espiritual hay que creer. ¿Ok? Hay que creer. Mira, en este nuevo pacto de la gracia, todo está hecho. En este pacto de la gracia, todo está hecho y terminado. Y las cosas que usted necesita ya están hechas. Las cosas espirituales están hechas, ya fueron establecidas. Y las cosas materiales ya están hechas. La rueda está hecha. El sol sale y quema. La luna sale y resplandece. Los árboles crecen, se desarrollan cuando usted le echa agua. Deje de echarle agua a la semilla para que vea usted que no crece ni nace. Pero cuando usted es semilla y esa semilla es echada en buena tierra, la semilla cuando se le echa agua, el agua cumple su función de pudrir la semilla para que la cáscara se rompa y pueda salir la vida. Y eso es lo que usted está llamado, a tener vida. Ahora el resultado está garantizado. La vida de Dios, la vida del creyente espiritual produce paz y reposo en medio de circunstancias adversas. Porque no es que no vas a tener circunstancias, no es que no vas a tener problemas. Usted va a tener aún puede ser los mismos problemas. Pero como dice el taxista, si vas a cometer errores que no sean los del pasado, comete nuevos. Porque es que cada día Dios te sustenta con nuevas cosas. Pero esas cosas, como te dije, no son para verlas, son para creerlas. Y nuestra misión aquí es para enseñarte y decirte que tienes que seguir creyendo. Sigue creyendo. Sigue creyendo en una palabra, en la palabra que tú recibiste. Trata de ponerla por obra. Guarda esa palabra. Conserva esa palabra. Trata de que esa palabra que tú recibiste la puedas tratar como una semilla, para que cuando llegue su tiempo, esa semilla sembrada pueda dar fruto, como lo está establecido cuando lo enseñó Jesús. Unos al 30, otros al 60, otros al 100 por uno. Pero yo creo y estamos llamados, aún para romper las expectativas mentales, las semillas que tú has sembrado están para recibir cosechas abundantes y sobreabundantes. Pero tú tienes que creerlo. No puedes desmayar con la simple o la primera perturbación o la primera resistencia que se te aparezca en tu camino. No puedes dejar de perseverar. Tú tienes que perseverar y seguir perseverando, entendiendo que si tú empezaste algo, eso que tú empezaste, tu principio, a pesar de que va a ser pequeño o angosto, tu final va a ser siempre feliz. Ahora, aquí hemos entendido que todo obra para bien a los que aman a Dios. Y que es necesario que tú aprendas las cosas de las cuales Dios te amó. Y aquí enseñamos esto. En
Entonces dijimos que tú eres un perdonado, que fuiste perdonado, que fuiste santificado, que fuiste lavado, que eres santo y sin mancha, sin contaminación. Yo declaro una conciencia libre. También fuiste, dice la palabra, que fuimos justificados. Y en Colosenses 1:13 dice que ya fuimos trasladados. Usted fue trasladado de la ignorancia, de la falta de conocimiento. Fue trasladado al reino de su amado Hijo. Y cuando habla la palabra trasladado quiere decir que usted fue arrebatado. Y cuando dice que fue arrebatado, es que fue quitado de un lugar y colocado en otro en un abrir y cerrar de ojos. Aún mucha gente no se dio cuenta. No es el arrebatamiento o la segunda venida que dice que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Ya usted fue trasladado de un lugar a otro. Ya usted fue trasladado de una posición a otra. Ya usted fue arrebatado. Arrebatado. Y el mismo que murió por usted fue el mismo que lo arrebató. Y dice que lo arrebató por una sola ofrenda, una vez y para siempre. Y el domingo entrante voy a entrar a explicarte qué significa eso de ser arrebatado. Inclusive, algunos de nosotros fuimos arrebatados que Dios no te consultó para que usted fuese arrebatado. Eso fue en un abrir y cerrar de ojos. Cuando usted fue arrebatado de la ignorancia y poder haber conocido el reino del amado Hijo, es porque usted reconoció a Jesucristo como su Señor. Usted reconoció a Jesucristo como la única solución de vida. Aquel que le solucionó todos sus problemas. Y que tiene en Él, usted tiene en Él todas sus respuestas garantizadas. Así que te dejo hasta ahí y nos vemos el domingo. Te declaro bendecido.